Hola, mi nombre es Francisco Aguirre y desde el curso de Derechos Humanos se me pide reflexionar sobre la frase no hay reconciliación sin verdad. Primero quiero definir qué es verdad a través de un concepto filosófico que a mi parecer es importante para esta reflexión. Para muchos filósofos, la idea de verdad es la interpretación mental de la realidad transmitida por los sentimientos. Entonces, si nos vamos bajo este concepto, toda interpretación subjetiva de la realidad, filtrada por los sentimientos, nos muestra la verdad, o si es el caso, posibles verdades. Entonces, el concepto anterior nos sirve para puntualizar varias cosas. Lo primero es que la realidad del conflicto colombiano es compleja, un conflicto de más de 70 años, por dar un estimado. Y este conflicto de tantos años lo que ha dejado son víctimas. Actualmente en Colombia son más de 10 millones de víctimas y es un número que está en constante crecimiento, porque cada vez hay más declaraciones, hay más personas que se animan a contar sus casos o a buscar una especie de reparación, que es lo que busca pues desde la JEP, la Comisión de la Verdad y todas estas entidades, por decirlo de alguna forma, que se crearon para, para resarcir de alguna forma el dolor que ha causado todo este conflicto en Colombia. Hasta antes de la firma del acuerdo de paz, las víctimas del conflicto armado colombiano tenían una verdad, y esa verdad se construyó a través de lo que ellos sintieron o pasaron en ese momento, lo que vivieron. Ahí está la importancia del concepto filosófico que les acabo de decir en el inicio. Ellos tenían esa verdad porque era su construcción de lo que ellos vivieron por lo que pasaron, porque las víctimas en Colombia hay una variación de víctimas y una variación de por qué son víctimas. En Colombia hay víctimas de secuestro, hay víctimas de violaciones, hay víctimas de violaciones de derechos humanos, hay diferentes tipos de víctimas y así. Después de la firma del acuerdo de paz y la creación de la Comisión de la Verdad, lo que se busca es que los afectados no se queden con esa concepción de lo que ellos creían ser la verdad o lo que creían ser la realidad, que aunque también era una verdad bajo el concepto filosófico que acabamos de hablar. Digamos que lo que se busca con esto es ponerle cara a unos responsables, poner a las personas quienes fueron los victimarios de estas personas que al día de hoy no están o que quedan sus familiares. Para muchas madres queda esa duda de dónde están sus familiares, o quedaba esa duda en muchos casos de dónde quedaron sus familiares, dónde fueron enterrados, por qué los desaparecieron, bajo las órdenes de quién, que es al día de hoy no se han encontrado los máximos responsables, pero digamos que a las personas que perdieron a sus familiares les da un poco más de quietud saber que al menos ya están los que son los autores materiales. Aunque para la reconciliación lo que se busca es reconocer las causas, efectos y consecuencias que dejó el conflicto. La mayor consecuencia, como lo he repetido ya muchas veces, es las víctimas. Es creo que la consecuencia más grande, las vidas perdidas, los años, los territorios, las culturas, todo lo que se perdió con esto. Porque pues, una persona desplazarse de su territorio, moverse de donde es nativo, pierde ese arraigo cultural y llega a encontrarse con una realidad que no es la suya y le toca adaptarse o devolverse a otra realidad que bajo pues una mirada más estricta ya no sería la misma, porque digamos, dejar tu territorio y volver años después se ha perdido mucho. La realidad cambia, constante va pasando el tiempo y cambia más rápido si las personas están fuera de su territorio. Por ejemplo, en el año 2019 tuve la oportunidad de ver un reportaje fotográfico de Jesús Jabá Colorado, quien fue víctima del conflicto armado, al cual le mataron a sus padres. Y él construyó su propia realidad y su propia verdad. En una de sus tesis dice que prácticamente él había podido empuñar un arma en venganza de lo que le hicieron a sus padres o de haberlo dejado huérfano. Pero él prefirió tomar una cámara y retratar durante 25 años el conflicto armado en Colombia. Y después de la firma del acuerdo de paz, volver a buscar a esas personas que fueron los protagonistas de las fotos que él tomó, para ver qué había pasado con estas personas. Muchos no estaban y los pocos que estaban, pues su realidad ya era distinta. Su verdad estaba siendo contada de otra manera. No estaban bajo ese concepto de una verdad concedida por el dolor, una verdad concedida por todo el misterio que había tras la desaparición de las personas o todo el misterio que había de por qué atacaban a X o Y población en los distintos grupos armados, incluso las mismas fuerzas del Estado. No deja de ser doloroso para las personas, pero pues sí les da un poco más de tranquilidad. Es importante la verdad, sí, pero una verdad, no una verdad contada a medias, es importante una verdad sincera, una verdad con pruebas y una verdad donde se hallen responsables. Porque digamos que no es solo decir, sí, yo lo hice bajo una orden, o sí, cara a cara con los victimarios, ellos lo cuentan, pero para muchos no es creíble la forma en que lo cuentan. Entonces, por eso es importante una verdad sincera y una verdad que lleve a los verdaderos responsables de estos actos
por tantos años aceptaron un país que se quedó en el atraso y que se quedó en el dolor de todo aquello que provocó la guerra.